Normótico es una clasificación referente al psicoanálisis, en el cual la normalidad se lleva a un extremo. Parece aparentemente que, sobre todo desde el siglo XIX hasta prácticamente hoy, el arte siempre ha ido hacia lo psicótico, ¿no? Entonces me apetecía explorar qué ocurre si llevas al extremo un trabajo pictórico hacia lo normal, es decir, ponerte en el polo opuesto, por ejemplo, de Pollock o del expresionismo. ¿Qué ocurre cuando el autor hace una pintura e intenta ocultar su huella? Intenta pintar, intenta despintar en el sentido de borrar sus huellas. Es como alguien que anda por el desierto y va borrando sus huellas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué imagen puede surgir en esa pintura? Intentando ocultar la singularidad. Ese es el asunto, esa es la experiencia que yo planteo. No un resultado, sino un camino. En cierta manera sí ha supuesto un cambio en el sentido de quitar un peso a lo estético, a lo aparente. Me he dado cuenta que verdaderamente lo que me importa es trabajar con conceptos. Es decir, ahora puedo estar aquí pintando, pero el próximo proyecto a lo mejor puedo trabajar con sonido o puedo trabajar en otro lenguaje. Durante bastante tiempo he notado la presión, sobre todo del público, y yo creo que es una presión que tenemos los artistas, que tenemos que ser clasificables, ¿no? Es decir, tenemos que ser fieles a una estética. Si pintas cuadros verdes, no puedes hacer cuadros marrones. Si haces esculturas redondas, no puedes hacer esculturas cuadradas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hay una dificultad y gran parte del público pues no te va a seguir, ¿no? Entonces he decidido de alguna manera romper, en mi caso, es decir, ahora necesito hacer esto, el día de mañana necesito hacer otra cosa. Trabajar verdaderamente donde surge el interés y donde surge unas dudas y donde surge un misterio, lanzarme a trabajar sobre eso, independientemente de la estética, porque la estética al final acaba siendo algo muy favorable para la venta, muy favorable para que la gente te pueda de alguna manera seguir. Pero el arte no se trata de eso, el arte se trata de lanzar preguntas, en mi caso. Y eso es lo que me mantiene vivo, y creo que es donde yo tengo que actuar y que trabajar. Pues en un principio me lo planteé como un reto. Durante toda mi vida he estado escondido en el taller, porque soy una persona que me relaciono bien trabajando y me encuentro muy a gusto pintando, pero me cuesta mucho relacionarme en otro ámbito, ¿no? Entonces he aprovechado esta oportunidad para de alguna manera romper ese cascarón. Las 2 primeras semanas fue verdaderamente horrible, porque estás fuera de tu hábitat, ocurren cosas que no conoces, que no sabes. Esto tiene una vida y una dinámica propia. Entonces, durante las 2 primeras semanas ha sido un periodo de adaptación al lugar y de ver qué ocurre. En la tercera semana ya empecé a centrarme en el trabajo y ya me afectaba menos la presencia de personas. Y ahora ha llegado un momento en el cual estoy a gusto, la obra fluye de una manera natural y consigo abstraerme y utilizar
la presencia de todas esas personas que van en una dirección u otra en este distribuidor, incorporándolas en la obra, incorporando esa presencia pasajera en la obra. Y verdaderamente pues ha sido una experiencia de las más interesantes que he tenido. Pues mira, el proceso ha sido el siguiente. No había ninguna... Es decir, yo el día que empecé aquí a trabajar fue cuando empecé a indagar sobre el lugar. No estaba nada, solamente estaba planteado que yo iba a venir a trabajar aquí, iba a trabajar con lo que yo viera, con lo que yo sintiera, con lo que yo percibiera, y no había nada premeditado, no había nada a priori que entrara de fuera. Entonces, lo primero es una recogida de datos, lo primero es estudiar el lugar. Y para estudiar el lugar no hay nada mejor que observar la forma y la luz. La forma mediante un dibujo riguroso y la luz mediante pues una grisalla, mediante una grisalla al óleo. Evidentemente hay tonos, hay colores, pero decidí que tenía que ser neutro. Entonces he comenzado dibujando, he comenzado pintando. Pero ¿qué ocurre? Someterte a ese rigor de lo neutro, a ese rigor de la matemática espacial, a ese vacío, pues en un momento determinado necesito que el cuadro, para expresar determinadas cosas, necesito que el cuadro se empezó a plegar. El cuadro primero empezó a desaparecer la forma rectangular. En una primera vista empecé a pintar un lienzo en blanco, una pared en blanco, y me di cuenta que sobraba el techo y sobraba el suelo. Entonces decidí eliminar. Entonces ya el cuadro se convirtió en otra cosa, se convirtió en una pintura objeto. A partir de ahí ocurrió una cosa similar en otro trabajo. Y ya no solo desaparecieron cosas, ya no desapareció el suelo y el techo, sino que además los planos se plegaron. Y curiosamente apareció algo que estaba muy presente y que condicionaba mucho el trabajo, y era la observación. Entonces decidí modelar una pequeña cabeza en plastilina, incluir un espectador bueno, pues muy neutro, como esos personajes de Piero della Francesca, ¿no? Que él para pintar sus personajes pues trabajaba a partir de unos muñequitos que él realizaba y vestía, y eso utilizaba él como modelo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no utilizar algo que se adaptaba muy bien a este proceso, ¿no? Y decidí incorporar solamente la cabeza y solamente la mirada y los lienzos en blanco. Entonces las pinturas me di cuenta que empezaban a convertirse en objetos, y ahora están en eso, se convierten en objetos. No sé si son pinturas o son objetos. Está en un hilo muy fino, ¿no? Son como unas pinturas que no llegan a ser pinturas, y son unas esculturas que tampoco llegan a ser esculturas. No tengo una palabra para definir lo que puede ser eso, ¿no? Y no hace falta tampoco, es lo que se ve. Pero es esa búsqueda del espacio, es decir, el cuadro se convierte... En el siglo XVII dicen los tratados de pintura que las cosas tienen que parecer. Bueno, pues de alguna manera yo he comenzado un poco en el siglo XVII, el cuadro tiene que parecer lo que es, pero al final se convierte en lo que es. Es decir, al final el cuadro se convierte en lo que es, no en lo que parece. Pues trabajar en directo ha supuesto tener un contacto muy importante con el material, con los datos con los cuales realizas la obra. Anteriormente todos los trabajos he trabajado a partir de grabaciones, fotografías, bocetos, pero me he dado cuenta en este proceso que es muy importante para mí recuperar
o trabajar a partir del tema que vas a tratar. Es decir, el lienzo en blanco es un lugar, es un distribuidor que a la vez es soporte y es tema. Entonces el tema está aquí. El tema está aquí. Podía haber hecho unas fotografías y haber trabajado en el estudio a partir de esas fotografías. Pero ya eso era una interpretación, era un filtro. Entonces, al trabajar directamente con las sensaciones, con las vivencias, con la tensión, con no ocultar nada, pues ha supuesto que la obra está dotada de una gran energía. De una energía, yo diría, primitiva, de una energía que me da una sensación muy buena, porque me mantiene muy vivo como indagador, como explorador de lo que ocurre. Pues puedo decir que me ha causado una gran sorpresa la reacción del público. Para los que nos dedicamos a hacer plástica, a pintar, a trabajar en estos asuntos, pues es algo muy cotidiano, algo muy mundano, incluso puede ser aburrido ver trabajar a un artista, ¿no? Pero esa era la idea que yo tenía. Pero el público, cuando ha venido, verdaderamente yo notaba que causa una impresión fuerte el ver a alguien haciendo algo tan cotidiano y tan soso como puede ser difuminar un tono o encajar unas formas, ¿no? Y eso me ha dado una medida de las cosas muy interesante, muy interesante. Me ha sorprendido mucho porque no ha habido ningún tipo de actuación, ningún tipo de premeditación y ha sido todo normal, trabajar de una manera normal, y eso causa una fuerte sensación, en muchas personas. Evidentemente otras personas pues no les habrá dicho nada nuevo, ¿no? pero una gran mayoría ha causado una cierta impresión. Por otro lado, ¿cómo van a ver la obra? Pues yo creo que lo van a ver como lo que es, ¿no? Es decir, un lugar de trabajo trasladado a un lugar de exposición. Para mí era interesante romper las normas en un sentido muy claro. Los que nos dedicamos a esto tenemos un ámbito que es en el que trabajas, produces, que por decir así, nuestra fábrica es el estudio, entregamos a lo que puede ser la tienda, que es la galería, o al centro donde se expone, y la obra se distribuye y la gente lo ve, ¿no? Pero ¿qué ocurre si rompes esos patrones? Porque esos patrones ocurren en un momento determinado, en el siglo XIX, es decir, empieza a aparecer los salones, empieza a aparecer, pero a mí me parece que es una cosa, pues, que yo incluso empiezo a dudar que eso funcione en un futuro. Entonces pensé, voy a hacer una experiencia de romper esos patrones. ¿Qué ocurre si yo trabajo delante de la gente, en el sitio donde voy a exponer? Piensa que, por ejemplo, en Delft, en la época en la que Vermeer y todos sus contemporáneos pintaban, había algo que era muy cotidiano, y es que las personas que compraban arte visitaban, era habitual que se presentaran en los talleres de los artistas y ver cómo trabajaban. Como en ese caso era para garantizar que, para ellos ver que realmente esas pinturas estaban realizadas por ese pintor que ellos elegían. Entonces esto de alguna manera también me dio una de las claves, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no romper? ¿Por qué no ver qué ocurre con esa situación? ¿Cómo puede ser que yo esté pintando y vengan las personas y vean el cuadro a medio hacer? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden opinar? Eso era una parte importante de este proceso. Y eso es algo que me lleva a una serie de conclusiones. Importantes, muy importantes, porque ahora mi trabajo va a ir de otra manera. Va a ir de otra manera y las reglas van a ser de otra manera. Porque veo que las cosas están cambiando. No yo, está cambiando todo.
Entonces necesito expresarme de otra manera. O sea, esa es la idea. La verdad, algo que ha sido muy rico para el proyecto, para el proceso, mejor dicho, y claro, eso verdaderamente lo llevo yo, porque eso al final el resto de las personas no lo ven. Ha habido un público muy interesante, con observaciones muy interesantes, y esas observaciones que en principio no estaban planteadas también han sido recogidas y han servido también como referencias en el camino. Entonces he de decir que ha sido muy positivo las observaciones del público. No para transformar la obra, pero de alguna manera sí para enriquecer el